¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, lunes 30 de marzo del 2020. Mi saludo muy especial para todos ustedes, mis queridos hermanos. Gracias por permitirme llegar a cada uno de ustedes con la reflexión todos los días de la Palabra de Dios o de otros temas que se puedan tratar a través de este programa de manifestaciones de poder con la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Oh Dios, que por tu gracia inefable nos enriqueces con toda clase de bendiciones. Concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bienvenidos, mis queridos hermanos, nuevamente a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Mi saludo muy especial para los que me están siguiendo a esta hora de la mañana y los que me irán a ver en el transcurso del tiempo en este medio de comunicación como es el Facebook. Vamos a dar inicio entonces a la lectura de la Palabra de Dios que la Iglesia nos regala para este día, para este lunes 30 de marzo del 2020. La primera lectura está tomada del libro de Daniel. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Elquías, mujer muy bella y piadosa. Sus padres eran personas de bien y habían educado según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y junto a la casa tenía un jardín con árboles. Y como era el hombre más respetado de todos, los judíos acostumbraban a reunirse en su casa. Aquel año había nombrado jueces a 2 ancianos del pueblo, de esos de quienes dijo el Señor: la maldad apareció en Babilonia por obra del anciano, jueces que solo en apariencia guiaban al pueblo. Estos hombres iban con frecuencia a la casa de Joaquín y todos los que tenían algún pleito acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se iba, Susana salía a pasear en el jardín de su esposo. Los 2 ancianos, que todos los días la veían salir a pasear allí, se llenaron de pasión por ella y llenos de malos pensamientos, apartaron la vista de Dios y se olvidaron de sus justas leyes. Un día, mientras esperaban el momento oportuno, salió ella al jardín como de costumbre, acompañada solamente de 2 muchachas, y tuvo deseo de bañarse, porque hacía mucho calor. Fuera de los 2 ancianos que estaban escondidos espiándola, no había nadie más. Susana pidió a las muchachas que le llevaran el perfume y las cremas y mandó cerrar las puertas para bañarse. Apenas se fueron las muchachas, se abalanzaron los 2 viejos sobre ella y le dijeron: mira, las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, estamos enamorados de ti, acepta y entrégate a nosotros, de lo contrario te acusamos de que estaba contigo un joven y que por eso hiciste salir a las muchachas. Susana se echó a llorar y exclamó: no tengo salida, si acepto esto me condenarán a muerte, y si me opongo no podré escapar de sus manos. Prefiero oponerme y caer en sus manos que pecar contra el Señor. Entonces gritó Susana con todas sus fuerzas y también los 2 viejos se pusieron a gritar. Uno de ellos fue corriendo y abrió las puertas del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la gente de la casa salió corriendo por la puerta lateral para ver lo que había pasado. Y cuando los viejos contaron su cuento, los sirvientes quedaron todos avergonzados,
pues nunca antes habían oído hablar mal de Susana. Al día siguiente, cuando se reunió el pueblo en la casa de Joaquín, el esposo de Susana, llegaron los dos viejos con el propósito criminal de hacerla morir. En presencia del pueblo ordenaron ir a buscar a Susana. Ella se presentó acompañada de sus padres y de sus hijos y de todos sus parientes. Todos los de su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los dos viejos, de pie en medio del pueblo, pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo, confiando de todo corazón en el Señor. Los viejos declararon: mientras estábamos solos, paseando por el jardín, llegó esta mujer con dos muchachas, hizo cerrar las puertas del jardín y despidió a las muchachas. Inmediatamente se le acercó un joven que estaba escondido y ella se le entregó. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver ese pecado, nos lanzamos sobre ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos agarrar al joven porque era más fuerte que nosotros. Y abrió las puertas y se escapó. A ella sí la sujetamos y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decirlo. Somos testigos de lo que declaramos. Y como eran ancianos del pueblo y además jueces, la asamblea les creyó, así que la condujeron a la muerte. Susana gritó con todas sus fuerzas: Dios eterno, que conoce las cosas ocultas, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos hombres han declarado falsamente contra mí y ahora tengo que morir, a pesar de no haber cometido nada de lo que han inventado contra mí estos malvados. El Señor escuchó los gritos de Susana y mientras la llevaban para ejecutarla, Dios infundió su Santo Espíritu en un jovencito llamado Daniel, que gritó con todas sus fuerzas: Yo no me hago responsable de la muerte de esta mujer. Todos se volvieron a mirarla y le preguntaron: ¿qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él se puso en medio de todos y les dijo: están locos, israelitas, que condenan a una mujer de nuestro pueblo sin averiguar ni examinar bien el asunto. Vuelvan al tribunal, porque lo que esos hombres declaran contra ella es falso. La gente volvió a toda prisa y los otros ancianos le dijeron a Daniel: ven, siéntate con nosotros e infórmanos, pues Dios te ha dado la autoridad de un anciano. Daniel le dijo: separen a los dos viejos a buena distancia el uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando los separaron, mandó llamar al primero y le dijo: viejo en años y en maldad, ahora van a recaer sobre ti tus pecados pasados. Cuando dictaba sentencia injusta, condenando a los inocentes y absolviendo a los culpables, a pesar de que el Señor dice: no condenes a muerte al inocente que no tiene culpa. Si es cierto que la viste pecar, dime, ¿debajo de qué árbol los viste juntos? El viejo respondió: debajo de un castaño. Y Daniel le replicó: muy bien, dijiste una mentira que te va a costar la cabeza. ¿Con qué debajo de un castaño? Castigo es lo que el ángel de Dios va a aplicar cuando te parta en dos. Entonces mandó que se llevaran a ese viejo y trajeran al otro y le dijo: la belleza se te juntó y la pasión pervirtió tu corazón. Eso lo hacían los israelitas y ellas por miedo se lo entregaban. Pero una mujer judía como esta no tolera su maldad. Ahora dime, ¿debajo de qué árbol los sorprendiste juntos? Debajo de una encina, contestó él. Y Daniel replicó: muy bien, tú dijiste otra mentira que también te va a costar la cabeza. ¿Con qué debajo de una encina?
pues encima tiene la espada con que el ángel de Dios va a rajarte por medio. Así van a perecer los dos. Entonces toda la asamblea levantó el grito y alabó a Dios, que salva a los que confían en Él. Y como por propia confesión, ellos demostraron ante Daniel que los dos viejos habían dado falso testimonio, la asamblea se volvió contra ellos y les aplicó el mismo castigo que ellos en su maldad habían tramado contra Susana. De acuerdo con la ley de Moisés, los condenaron a muerte, y así aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el evangelio del día de hoy está tomado de San Juan en el capítulo 8, versículo del 1 al 11. Jesús se dirigió al monte de los Olivos y por la mañana temprano fue otra vez al templo, y todo el pueblo se reunió junto a él. Él se sentó y se puso a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La colocaron en medio y le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer la sorprendimos en el momento mismo de cometer adulterio, y la ley nos manda que la debemos apedrear. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para ponerlo en dificultad y tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir con el dedo en el suelo. Con ellos siguieron insistiendo con la pregunta. Él se levantó y les dijo: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno por uno, comenzando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer que seguía allí delante. Entonces se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Pues tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios, la primera lectura, una lectura muy larga, muy extensa, y el evangelio que nos propone la iglesia para hoy. Hoy el salmo es el Salmo 22. Señor Dios nuestro, cuyo amor sin medida nos enriquece con toda bendición, haz que, abandonando la corrupción del hombre viejo, nos preparemos como hombres nuevos a tomar parte en la gloria de tu reino. Pues bien, mis queridos hermanos, ya hemos escuchado entonces la palabra de Dios. Vamos ahora a escuchar el mensaje que el Señor quiere transmitirnos hoy a la luz de estas lecturas que hemos escuchado, la primera lectura y el Evangelio de San Juan. Hoy es lunes 30 de marzo. Lunes quinto de la quinta semana de Cuaresma, mis queridos hermanos. Entonces nos vamos a centrar en el Evangelio, en la lectura que hemos escuchado en el día para meditar. Las dos lecturas, mis hermanos, de hoy presentan un paralelismo. Se trata de un juicio contra dos personas, dos mujeres, una inocente y otra mujer pecadora, mis queridos hermanos. Una mujer que es inocente y la otra que es pecadora. Susana y la adúltera, ambas escenas tienen mucho en común y nos ayudan a prepararnos, mis queridos hermanos, para la celebración de la próxima Pascua con el juicio misericordioso de Dios sobre cada uno de nosotros los pecadores. La historia del libro de Daniel, mis queridos hermanos, que no hace falta que se considere exactamente historia para captar su intención religiosa, nos presenta a una mujer inocente que es acusada por dos hombres. Nosotros, la humanidad, muchas veces nos vemos representados en esta mujer, una mujer inocente que fue acusada inocentemente. Mis queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos sido acusados inocentemente? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido que pagar condenas o juicios
¿O cuántas personas en ese momento están en las cárceles condenados a años de cárcel o a cadena perpetua por la maldad, por la corrupción, por la porquería, por un corazón dañado y perverso de muchas personas que los acusan injustamente de algo que no han cometido? ¿Cuántas veces nosotros hemos dañado la moral, la dignidad de una persona por nuestra maldad en el corazón? Porque queremos destruir al otro, porque lo acusamos injustamente de algo que no ha hecho, que no ha dicho o que no ha intentado hacer. Mis queridos hermanos, esto no está lejos de nuestra realidad. Mis queridos hermanos, también lo vemos en nuestra historia, en nuestro momento. Mis queridos hermanos, el Señor nos pide que debemos aplicar la misericordia así como Él la tuvo con nosotros. Y vemos también en el Evangelio el mismo caso. Una mujer que la encontraron en adulterio. Bueno, esta sí tenía el motivo, porque fue encontrada en el pecado, cometiendo el pecado. Que la ley de Moisés condenaba y decía que la mujer que se encontraba en adulterio tenía que ser apedreada. Es decir, la tenían que matar a piedra, porque era un pecado atroz que se cometía en contra de la ley de Moisés. Y vemos en el Evangelio también el caso que presentan a esta mujer a Jesús, no tanto porque la hubieran encontrado en el pecado, sino lo que querían era probar a Jesús, a ver cuál era la actitud o cuál era el comportamiento o cuál era el proceder de Jesús. Si Jesús acataba la ley de Moisés o Jesús hacía otra cosa contraria para tener de qué acusarlo. La historia del libro de Daniel, mis queridos hermanos, no hace falta que se considere exactamente una historia religiosa que nos presenta a una mujer inocente que es acusada por dos ancianos viciosos, por dos ancianos corrompidos. Mis queridos hermanos, Dios suscita al joven Daniel, que su nombre significa el Señor mi juez, para impedir, mis queridos hermanos, que se llevara a cabo un crimen de alguien inocente. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida también Dios ha suscitado personas que han salvado de la vida de otras personas que inocentemente son condenadas o han sido condenadas o van a ser condenadas? El único, mis queridos hermanos, que juzga recto porque juzga según el corazón y no según las apariencias, ese se llama Dios. Nosotros los seres humanos juzgamos según la apariencia de la persona, pero el que juzga según no las apariencias exteriores, sino según el corazón, ese se llama Dios. Es en el Dios en que tú y yo debemos y creemos. Y aquel día se salvó una vida inocente de que fuera muerta por la maldad de otros seres humanos. Mis queridos hermanos, y luego vemos lo mismo en el Evangelio. El nuevo Daniel ya en el Evangelio es Jesús. Daniel fue el que salvó la vida de que esta mujer fuera matada a piedra o que fuera decapitada. Y Jesús viene a salvar la vida de esta otra mujer de que fuera matada a piedra. Ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, el Daniel es Jesús. El nuevo Daniel es Jesús, mis queridos hermanos, que no solo defiende al que es justo, sino que va mucho más allá. Es el instrumento de la misericordia de Dios, incluso para los pecadores. Esa es la persona de Jesús, que no solo defiende al justo, mis queridos hermanos, sino que Jesús va mucho más allá, es decir, da un paso adelante. Es además el instrumento de la misericordia de Dios, incluso para los pecadores. Esta vez, mis queridos hermanos, la mujer a la que acusaban era una culpable. Pero Jesús lo ha dicho repetidas veces. Ha venido precisamente a perdonar, a salvar a los enfermos más que a los sanos. He venido a dar la vida por los pecadores, no por los justos. Nos ha repetido el Señor muchas veces.
Yo vine por los enfermos, no por los sanos. Por eso vemos que Jesús, ¿cuál es la actitud de Jesús frente a esta mujer que la han encontrado en el adulterio, mis queridos hermanos? Ante todo, mis queridos hermanos, el ejemplo de Susana, su valentía al resistir al mal, esta vez de carácter sexual, como tantas veces en el mundo de hoy, aunque en nuestra vida, mis queridos hermanos, puede ser también igual, acusados injustamente de algo que de pronto no hayamos cometido. Mis queridos hermanos, debemos siempre pedir y confiar en el Señor, que Dios siempre está presto a salir a auxiliar al inocente, también al culpable, porque Dios envió a su Hijo Jesús por los pecadores, no por los inocentes. Por eso el Señor, en el relato de la oveja perdida, deja las 99 que estaban en el potrero, estaban en el corral o estaban en el establo, y se va en busca de una sola, sin importar lo que pasara con las demás. Y qué alegría cuando la encuentra. Así hay alegría en el cielo cuando un solo pecador se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Es que el Señor vino al mundo, fue por nosotros los pecadores, por todos nosotros. Él no vino por los justos ni por los santos. Los santos ya están en el cielo. Ellos no necesitaban de que Jesús muriera por ellos. ¿Por qué? Porque ya están en el cielo. Porque son santos y los santos no tienen pecado. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de no condenar injustamente a las personas simplemente por las apariencias, sino más bien fiarnos en el corazón como Dios lo hace. El Señor escudriña es el corazón del ser humano, el corazón tuyo, el corazón mío, el corazón de la humanidad, no lo físico o lo exterior. Por la apariencia, si fuera por la apariencia, que Dios se fiara solamente en nuestras apariencias, todos, se lo aseguro, todos estaríamos condenados. Porque nuestra apariencia es una apariencia pecadora, pecaminosa. Nuestras intenciones, nuestros deseos es siempre hacia el pecado, siempre pecadora. Entonces el Señor no solamente se fija de nuestras apariencias, sino que va más allá, y Él se fija es en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hay allí en el interior de cada ser humano? Claro que también el Señor nos advierte en una parte del Evangelio. No lo que entra del exterior al cuerpo es lo que daña al ser humano, sino lo que sale del corazón. Claro, del corazón de nosotros también sale todos los rencores, las envidias, los odios, la morbosidad, los malos deseos, los malos pensamientos. Todo sale del corazón. Pero en el corazón también está el amor de Dios. En el corazón también hay lugar para el amor de Dios. Y el amor de Dios lo invade todo. Mis queridos hermanos, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia la da Jesús en su misericordia y en su infinito amor para con nosotros. Mis queridos hermanos, ese Jesús que camina hacia la Pascua, la muerte y la resurrección, es el que nos invita también a nosotros a seguirlo, mis queridos hermanos. Ese mismo Jesús que va recorriendo el camino de la cruz a llegar a la Pascua, a la muerte y a la resurrección, es el que nos invita a usted y a mí y a toda la humanidad a seguirlo. ¿Para qué? Para que participemos de su vida victoriosa contra el mal y contra el pecado, y nos acojamos a la sentencia de misericordia que Él nos ha conseguido con su muerte. Es que la muerte de Jesús no fue algo pasajero o algo del momento. Es que murió por morir, no. La muerte de Jesús tenía un objetivo final: desbordar la misericordia de Dios para con todos nosotros. Mis queridos hermanos, ese es el objetivo de la muerte de Jesús. Morir en la cruz para manifestar el amor y la misericordia y el perdón de Dios para con el pecador, para con nosotros los seres humanos pecadores.
Qué hermoso que le pidamos al Señor en este día que nos dé un corazón como el de Él, un corazón misericordioso, un corazón abierto a mirar más el corazón del otro que las apariencias, mis queridos hermanos. Para reflexionar, pensemos cómo tratamos a los demás en nuestros juicios. ¿Los juzgamos precipitadamente? ¿Damos ocasión a las personas para que se puedan defender si se les acusa de algo? ¿Nos dejamos llevar solamente de las apariencias del ser humano? ¿O vamos como Jesús al interior del corazón del ser humano? No todos los seres humanos, en el corazón del ser humano no siempre existe la maldad. Hay algo también de bueno. Por más mal que sea una persona, por más mala y perversa que sea, hay algo en el corazón de esa persona, por más perversa que sea, algo de bueno. Y Jesús quiere tocar ese algo de bueno que hay en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, y que ese algo de bueno invada toda la maldad que hay en el ser humano. Vuelvo y repito estas preguntas para que las reflexionemos. Pensemos cómo tratamos a los demás en nuestro juicio. ¿Los juzgamos precipitadamente? ¿Damos ocasión a que las personas puedan defenderse si los estamos acusando de algo? ¿Nos dejamos llevar solamente por las apariencias de las personas? ¿Cuál es tu proceder? ¿Cuál es mi proceder frente a otra persona? Si yo juzgo al otro y no me miro a mí mismo, que yo soy muchas veces peor que el otro, cuando yo señalo al otro con un dedo, hay 3 que me están apuntando a mí. Yo levanto un dedo para señalar al otro. Tú eres el pecador, tú eres el miserable. Pero hay 3 que me están diciendo, tú eres el triple que el que está señalando. El Evangelio también nos dice, nos fijamos en la motica que hay en el ojo del otro y nos miramos la tremenda viga que hay en el ojo de nosotros. Es tiempo de reconciliación, un camino de Cuaresma que ya vamos terminando. Esta es la última semana de Cuaresma, es la última semana de la Cuaresma, de un camino que la Iglesia y Dios nos ha regalado para irnos preparando para celebrar la Pascua del Señor. Para irnos preparando para celebrar este misterio de la Pascua del Señor, mis queridos hermanos. Qué importante que le pidamos al Señor que nos dé la gracia de estar preparados para celebrar este momento de la Pascua, mis queridos hermanos. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia siempre de tener un corazón dócil hacia los demás. Que nos dé la gracia de tener nuestra vida dispuesta a amar a los demás como son. Nadie es perfecto en el mundo. Nadie es perfecto en el mundo. Todos somos imperfectos. Por eso el Señor le dijo a aquellos que le presentaban a esta mujer que la habían encontrado en adulterio: el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Y se fueron yendo unos, desde los más viejos hasta los más jóvenes fueron los primeros. Los más sinvergüenza fueron los primeros que salieron, los más viejos. Entonces, mis queridos hermanos, todos tenemos algo de que rendirle cuentas a Dios. Todos tenemos nuestros defectos. Nadie es monedita para caerle bien a los demás. Pero por no ser monedita, para no caerle bien a los demás, tampoco debemos llevar a la condenación injusta a las demás personas. Vuelvo y repito, ¿cuántas personas están en las cárceles de los países injustamente, inocentemente, por la maldad y la perversidad de otro sinvergüenza que quiso destruirle la vida? ¿Cuántas veces nosotros hemos levantado juicios contra personas inocentes simplemente porque me lo dijeron? Entonces me dejé creer de lo que el chismoso, la chismosa me dijo, y fui, condené, o mandé matar, o mandé secuestrar, o mandé hacer lo que sea, brujería, hechicería a la otra persona, simplemente porque me dejé llevar del chisme del otro.
y la otra persona sufriendo inocentemente, sin haber dicho nada, sin haber pensado nada, sin haber hecho nada en contra de mí o en contra de usted. Pregúntate, mi querido hermano, ¿cuántas veces yo he juzgado a otra persona injustamente, simplemente llevado por los chismes de otros? ¿Cuántas veces yo he tratado mal a la otra persona simplemente porque me dejé llevar del chisme? ¿Cuántos hogares se han destruido por el chisme de otro sinvergüenza o de otro sinvergüenza? Y hogares inocentes, pero se destruyeron porque el esposo o la esposa se dejó envenenar el corazón por la maldad de otro. Mis queridos hermanos, así somos los seres humanos. Así somos. Esa es nuestra realidad. Esa es de lo que estamos hechos o de lo que nos hemos dejado invadir el corazón y el alma. Muchas veces reina en el ser humano más la maldad que lo bueno. Mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser justos y misericordiosos como Él lo fue con nosotros. Y que nos dé la gracia de irnos preparando cada día para ir celebrando el misterio pascual de Cristo, que el domingo comenzaremos la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Vamos a orar al Señor, a seguirle pidiendo por esta epidemia que está flagelando a la humanidad. Oración para implorar a Dios el cese de la epidemia del coronavirus. Señor Jesús, tú eres nuestro médico divino. Te pedimos que nos guardes y nos proteja del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de los que han muerto. Sana a todos los que están enfermos. Ilumina a los médicos y científicos que están buscando remedio. Fortalece y cubre con tu sangre preciosa todo nuestro sistema inmunológico. Sella y protege nuestro sistema respiratorio junto con todos los órganos y sentidos. Con tu sangre preciosa cúbrenos por dentro y por fuera. Danos paz y tranquilidad a todos los que tenemos miedo o nos sentimos perturbados por esta epidemia. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tu palabra dice que no temamos ni a la peste que se desliza en las tinieblas, ni a la epidemia que devasta a mediodía. También has dicho, Señor, pedid y se os dará. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso vengo ante ti, Señor, en nombre de todo tu pueblo, de los que creemos y de los que no creen, pero te necesitan, para que escuches benigno nuestra oración y llegando hasta ti, descienda sobre nosotros y todo tu pueblo, el cual adquiriste a precio de sangre, tus misericordias, como lo esperamos de ti, que por tu preciosa sangre quedemos todos sellados de cualquier virus maligno. Sello y marco con tu sangre y con tu poder, con el poder de tu santísimo nombre, así como fueron selladas las casas de los israelitas con la sangre del Cordero, para que ni la peste, ni las desgracias, ni las epidemias, ni las enfermedades, ni las calamidades tocaran sus vidas o sus bienes. Sello el aire, los elementos materiales y corporales, económicos y laborales, o cualquier otro necesario para el bienestar de la humanidad. Sello nuestros hogares para que todo lo que respiremos esté impregnado de la gracia del Espíritu Santo, para que así como Dios nuestro Creador sopló aliento de vida, sople nuevamente sobre nosotros y los enfermos su aliento reparador y nos infunda un espíritu nuevo. Conjuro, ato y amordazo en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador esta epidemia del coronavirus, para que no tenga más poder,
cese su transmisión, contagio e infección y se acabe. Desaparezca como desaparecen las tinieblas ante la luz, que eres tú nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quien obedecen todos los elementos de la naturaleza. Y así como calmaste al viento y al mar y a las tempestades, para que tus discípulos estuviesen libres de toda perturbación e intranquilidad, detén, Señor, por tu misericordia y con tu poder, esta epidemia que flagela a la humanidad, que redimiste al precio de tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota para el bienestar del pecador. Detente, coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por estar ahí en sintonía de este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy, lunes 30 de marzo del 2020. Agradecerles por permitirme llegar a cada uno de ustedes, a sus hogares, a sus vidas, con la reflexión de la Palabra de Dios cada día. Recuerden que a las 6 de la tarde estaremos transmitiendo la Sagrada Eucaristía y de aquí la Capilla María Desatadora de Nudos, para que ustedes allí en sus casas, en sus hogares, donde se encuentre durante este tiempo de cuarentena, puedan tener la gracia de encontrarse con el Señor. Para el Señor no necesita que tú estés en el templo allí encerrado en cuatro paredes. El Señor también va y te visita en el momento de la Eucaristía, allí en tu casa, en tu apartamento, en tu hogar, donde tú te encuentres. En ese momento el Señor también está allá. Desde los templos, de las parroquias, de las capillas, donde se transmite la Eucaristía, el Señor va y te visita. Y puedes realizar la comunión espiritual, ya que no puedes recibir físicamente al Señor en el misterio de la Eucaristía. Pero sí te puedes alimentar del pan de la palabra de Dios y del pan de la Eucaristía espiritualmente. Te invito para que sigamos orando, para que el Señor cese esta epidemia que flagela no solo a Colombia, no solo a nuestro país, sino a la mayoría del mundo. Y para que el Señor libere a estas naciones donde no ha llegado esta epidemia, o esta pandemia, o este virus. Mis queridos hermanos, debemos preguntarnos, una simple gripa, un simple virus, tiene en este momento a la humanidad asustada literalmente. Nos tiene al mundo entero paralizados. Nos tiene al mundo entero asustados. Una simple epidemia o un simple virus. Mis queridos hermanos, se le ha dicho al mundo, viene Cristo, prepárense para la venida de Cristo, y nadie hace caso. Y se le dijo al mundo, viene el coronavirus, viene un virus que va a afectar la salud, y todo el mundo se paralizó. Los gobiernos más poderosos del mundo hoy están asustados, temblando, con miedo por un virus. Pero al que verdaderamente le tenemos que tener miedo a su venida, que es Cristo el Señor, a ese sí no. Contra él se levantan grupos en contra de las cosas de Dios, acabando, destruyendo, cometiendo unos actos atroces en contra de las cosas de Dios. A él no le tienen miedo. Pero vino una gripa, un virus, como cualquiera de los otros virus que hay en el mundo. Algo que me llamó la atención ayer, de que uno de los médicos que consultaban en Caracol nos explicaba, este virus es igualito a cualquier otro virus que hay en el mundo que se han desarrollado. La diferencia que tiene este virus con los otros es la capacidad de propagarse tan rápidamente, pero es igualito a cualquier otro virus. Igual que el virus de ese que tiene HN, ese virus último que apareció por ahí, que llamaban de la porcina. Igual, mis queridos hermanos, igualito a ese. La diferencia que tiene es que se propaga mucho más rápido. Por eso hay en el mundo millones de personas contaminadas. ¿Cuántas personas no mueren todos los días en Italia y en España?
Ayer en Italia murieron 800 y pico de personas. En España, 700 y pico. Que el Señor le conceda el descanso eterno a todas estas almas que han muerto a raíz de este virus. Bueno, mis queridos hermanos, entonces vuelvo y reitero, a las 6 de la tarde la transmisión de la Sagrada Eucaristía. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un feliz día en el Señor y que la Virgen los acompañe.